Hola, bienvenidos todos a una nueva sesión. En esta ocasión se trata de un segundo vídeo sobre razones trigonométricas. En esta sesión aprenderá el concepto de circunferencia goniométrica y cuáles son sus aplicaciones. También aprenderá a interpretar ángulos negativos y mayores de 360 grados. ¿Qué hacer con ellos? Y finalmente veremos las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera y aprenderá a deducir los signos según el cuadrante en el que nos encontremos. Se trata de un concepto importante porque nos apoyaremos en él para posteriores explicaciones. Es aquella circunferencia cuyo radio es la unidad 1 y que normalmente tiene su centro en el origen de coordenadas. En este sentido es importante recordar que los ejes de coordenadas delimitan 4 cuadrantes que se enumeran en sentido contrario a las agujas del reloj. Por tanto, podemos decir que tenemos este primer cuadrante que va de 0 grados, la posición digamos inicial, a 90 grados, que sería este cuadrante. Luego tenemos un segundo cuadrante que es el que va de esos 90 grados a los 180 grados. Le sigue esta zona que es el tercer cuadrante, lo llamamos así, que va de 180 a 270 grados, y un último cuadrante que es el cuarto cuadrante, que va de 270 grados a los 360, y ya coincidiríamos, llegaríamos a la posición inicial. Pasamos a ver cómo interpretar cuando nos den un ángulo negativo o mayor de 360 grados. Primeramente vemos los ángulos negativos, que son aquellos que giran en sentido horario, es decir, en el mismo sentido que las agujas del reloj. De modo que si tenemos nuestro lado origen, que tenemos ahí marcado, podríamos decir que al desplazarse genera nuestro ángulo, ¿verdad? Este ángulo de aquí, y que ese ángulo podríamos decir que sería menos alfa. Es un ángulo que consideramos negativo porque, como veis, gira, ahí tenéis la punta de flecha, en el sentido de las agujas del reloj y se considera negativo. ¿Cómo vamos a transformar un ángulo negativo en positivo para poder trabajar con él? Pues será muy fácil, será sumarle un número de vueltas determinada hasta convertirlo en positivo, de modo que lo situemos entre 0 y 360 grados. Por eso indica aquí que es sumándole K por 360 grados, siendo K un número entero que indica 1, 2, 3, el número de vueltas que necesitemos. Por ejemplo, si yo tengo que un ángulo negativo de 40 grados, ¿no? O menos 40 grados, pues si yo le sumo solamente una vuelta en este caso, pues lo convertiríamos en un ángulo de 320. Eso quiere decir que nuestro ángulo de menos 40 grados equivale a un ángulo de 320 grados y podríamos trabajar con él, como veremos posteriormente. Vamos a ver las razones trigonométricas de un ángulo negativo, o dicho de otra forma, vamos a ver su equivalente en el primer cuadrante. Fijaros, nosotros podríamos tener este ángulo negativo, ¿verdad?, que marcamos ahí como menos alfa. Nosotros ya tenemos que saber de las sesiones anteriores que el seno de un ángulo se puede identificar con el cateto opuesto, que en este caso sería lo que tenemos ahí marcado con rojo. Si nosotros alargamos esto hacia arriba, fijaros hasta que contacte con la circunferencia y ahora trazamos esto aquí, estaríamos buscando su equivalente en el primer cuadrante. Por tanto, si os dais cuenta aquí, si estamos diciendo que vamos a identificar el seno de alfa con el cateto opuesto, por tanto, esto tendría un valor y esto tendría el mismo valor, pero negativo. O sea, en valor absoluto tendrían el mismo valor. Por tanto, ¿qué podemos afirmar nosotros? Pues podemos afirmar que el seno de menos alfa será igual a menos seno de alfa.
O sea, claro, seno de menos alfa, que hemos visto que es menos i, será igual a menos el seno de alfa, que hemos visto que es i. Claro, menos i igual a menos i. ¿Vale? Pues seno de menos alfa tenemos que saber que es igual a menos seno de alfa. Podemos hacer algo muy similar con el coseno. El coseno de menos alfa, nosotros ¿con qué relacionábamos el coseno? El coseno lo relacionábamos con el cateto contiguo, que lo tenemos aquí marcado en nuestra circunferencia goniométrica en verde. Si os dais cuenta, en este caso, tanto el coseno de menos alfa como el coseno de alfa coinciden, tanto en magnitud, ¿no?, en valor, como en el signo. Por eso, fijaros que ahora diríamos que coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Como nosotros sabemos que la tangente de alfa es igual a seno partido coseno, pues en este caso está claro que lo que obtendríamos sería que esto equivale a menos tangente de alfa. Y por tanto ya tenemos estas tres razones trigonométricas directas del ángulo negativo. Por otro lado tenemos los ángulos positivos, que giran en sentido antihorario. Y si son mayores de 360 grados, es decir, miden más de una vuelta, podremos determinar su ángulo equivalente correspondiente a una vuelta, es decir, entre 0 y 360 grados, restándole k por 360 grados. Los ángulos positivos, ¿cuáles son? Aquellos que tenemos su lado origen y ese lado se desplaza de forma que genera un ángulo en este sentido, en el sentido antihorario. Por tanto, este ángulo, por convenio, se decide que es positivo, ¿no?, que llamamos alfa. ¿Qué quiere decir de que tengamos ángulos mayores de 360 grados? Pues sí, puede ser que tenemos ángulos que giran, ¿no?, de forma positiva así, pero en vez de pararse aquí en 360, pues dan dos vueltas, que son 720, o tres vueltas, o 4 vueltas y media, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden dar un número de vueltas que no tiene por qué ser entre 0 y 360 grados. Pues cuando ocurre algo así, lo único que tenemos que hacer es restar un número de vueltas determinadas para situar nuestro ángulo en ese primer giro, en un ángulo equivalente correspondiente a una vuelta. Por ejemplo, si nos da un ángulo de 750 grados, pues nosotros veremos que simplemente si le restamos, ¿cuántas vueltas le tendremos que restar en este caso? Pues 2 vueltas completas, hay que restarle vueltas completas, que son 720. Pues nosotros tendremos que el equivalente a 750 grados es 30 grados. Claro, ¿cómo sabemos el número de vueltas que hay que restar? En este caso parece más o menos por cálculo de cabeza, se puede saber que una vuelta se quedaba corta, que eran 2 vueltas. Si no es ir restando paquetes de 360. Una forma más directa de calcular esto, fijaros, es simplemente cogemos el ángulo que nos dan, superior a 360 grados, siempre como yo lo voy a hacer, siempre se hace igual, dividimos entre 360 grados para ver cuántos paquetes hay en ese ángulo que me dan, vemos a cuánto cabe y el resto de esta división siempre nos indicará el equivalente en esa primera vuelta y de esta forma procedemos en cualquier ángulo de más de 360 grados. Por último pasamos a ver las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera y vamos a estudiar su signo. Si consideramos un ángulo alfa cualquiera y elegimos un punto P cualquiera de su lado extremo, ¿no?, que su lado extremo digamos que es de la hipotenusa, por tanto diríamos que aquí tenemos un punto P que representa, ¿no?, que es el punto de corte del lado extremo, que en este caso es la hipotenusa. Fijaros que por lo que hemos visto hasta ahora nosotros podemos identificar que el seno de cualquier ángulo, lo podemos identificar así, el seno de cualquier ángulo es seno de alfa, es igual a cateto opuesto, que en definitiva, fijaros aquí, es la coordenada y.
porque sería coordenada y partido el radio r, pero que el radio r, como estamos con una circunferencia goniométrica, es 1. Por tanto, podemos identificar el seno del alfa con la letra i, y el coseno de alfa lo podemos identificar con la letra x. ¿Por qué? Porque el coseno de alfa es el cateto contiguo que está aquí situado, fijaros aquí. ¿Y eso qué es? X. Por tanto, sería cateto contiguo partido hipotenusa, la hipotenusa es 1, por tanto el coseno de alfa podemos decir que es x. En el primer cuadrante está claro que si el seno de alfa es i, aquí tenemos que i es positivo. Aquí la i es positiva, por tanto el seno va a ser siempre, en el primer cuadrante, positivo. El coseno hemos dicho que lo vamos a identificar con la coordenada x. Aquí estamos en el eje x y estamos en la parte positiva del eje x. Por tanto, el coseno, positivo. La tangente es seno partido coseno, positivo entre positivo, positivo. Considerando ahora un ángulo del segundo cuadrante, como podría ser este, ¿verdad? Tenemos nuestro triángulo ahora en el segundo cuadrante, por tanto aquí fijaros, si trasladamos esto aquí, el cateto opuesto es todo esto y aquí la i, ¿cómo es? Positiva nuevamente, por tanto el seno en el segundo cuadrante también es positivo. Sin embargo, fijaros, si nos vamos ahora al coseno, el coseno en el segundo cuadrante es el eje x, hemos dicho. El eje x, ahí, ¿en qué parte estamos del eje x? En la parte negativa, por tanto el signo es negativo. La tangente, pues más entre menos, menos. Ya tenemos los signos del primer y segundo cuadrante. Nos situamos ahora sobre el tercer cuadrante. Tenemos este ángulo que antes lo he llamado alfa, beta, da lo mismo. Y ahora fijaros, el cateto opuesto que sigue siendo la i, pero fijaros, ahora ¿dónde está situada esa i? Ahora está situada en la parte negativa de nuestro eje y. Por tanto, ¿cómo va a ser el seno en el tercer cuadrante? Negativo, lo tenemos ahí puesto. El cateto, el eje x, está en la parte negativa del eje x, por tanto el coseno va a ser en el tercer cuadrante negativo. ¿Y la tangente? Pues menos entre menos, más. Finalmente tenemos un ángulo del cuarto cuadrante. Por ejemplo, tendríamos esta situación. Pues aquí, fijaros, cateto opuesto, nos vamos aquí y fijaros, nos llevamos a su posición y nuevamente, ¿qué sería? Sería menos i. Pues entonces el seno será negativo. El cateto contiguo. Fijaros, el cateto contiguo ahora en este triángulo es el eje x y nos volvemos a situar en la parte positiva del eje x, por tanto es positivo. La tangente, menos entre más, menos. Y así tenemos las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera y su signo. Pues nada, esto ha sido todo en esta sesión. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios, las dudas que os surjan, y que también cuando aparezca alguna errata en algún vídeo aparecerá corregida en los comentarios. Por eso es importante también que a veces pues podáis consultar por si hubiera alguna errata ahí corregida. Pues nada, hasta una próxima sesión. Chao.